esperanza. Crecimos creyendo que la vida es así, tal como se vive, como se ve. Y la vamos formando de acuerdo a lo que vamos viendo, escuchando. A medida que vamos creciendo, vamos formando nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestras creencias y vamos poniendo nuestra vida de acuerdo a lo que escuchamos, lo que vimos, lo que aprendimos. Y a veces la sociedad, la cultura nos imponen un estilo de vida. Lo ponen para que constantemente seamos bombardeados por los medios masivos de comunicación. Y esta es la forma para condicionar nuestra manera de pensar y como resultado de vivir. Si nos damos cuenta, ¿hasta dónde ha llegado la humanidad o el ser humano? ¿En qué condición estamos hoy? ¿Cómo estamos viviendo en las sociedades? Las sociedades nos ofrecen tranquilidad. Las sociedades nos ofrecen paz. Las sociedades nos ofrecen tranquilidad, seguridad. Nos ofrecen algo que nos pueda ayudar a motivarnos a ser mejores cada día, y nos damos cuenta que verdaderamente las sociedades nos están llevando a destruirnos, a lastimarnos, a rechazar todo lo bueno y aceptar todo lo que destruye y lastima al ser humano como patrones de vida, como estilos de vida, como las actitudes de vida o los estándares de la vida. Tristemente, muchos los están aceptando. Muchos están siguiendo todos esos estilos, actitudes, estándares, patrones de vida y que están siendo pasados como verdaderos, como lo mejor de la vida. He escuchado decir algunos. Todo lo bueno que tenía la vida en cuanto a la verdad se ha desechado, se ha rechazado. Y hoy las sociedades tienen como verdad lo que Dios denuncia como falso, como mentira, como engaño. Por eso te pregunto, ¿habías notado eso? La realidad es que no. Porque todos crecimos viendo lo que la sociedad ponía, lo que el hombre creía. Y crecimos de esa forma, creyendo muchas cosas que verdaderamente no llevaban al ser humano a una vida mejor, sino poco a poco estaban destruyendo la mentalidad y por ende la vida del ser humano. Hay muchas personas que dicen, así es la vida y así se tiene que vivir. Lo llegué a escuchar. Lo escuché de muchas personas que decían eso. Desde pequeños fuimos adaptando los estándares, estilos que creíamos que eran verdad y que así se tenían que vivir. De hecho, yo alcancé a escuchar a muchas personas que decían que el ser borracho era un estilo de vida, que el ser drogadicto era un estilo de vida. Y como la sociedad así lo imponía, así lo tenías que vivir, así tenías que hacer. Pero la realidad es que nos damos cuenta que todas esas cosas lastimaron al hombre. De hecho, muchos de mis amigos, muchos de mis vecinos que yo conocí en mi infancia, en mi adolescencia, ya no viven. La pregunta es ¿por qué? Porque tomaron los estilos de vida que la sociedad imponía o los estilos de vida de moda
en esos momentos y sin embargo muchos de ellos ya no viven. Por eso, en cada generación que se cree que son de 30 años, 40 años, los valores y los principios se van perdiendo. Y sin darnos cuenta, la vida se va complicando más. Y a la vez vemos cómo el hombre se está destruyendo a sí mismo poco a poco por creer que la vida es así. Ahora, hay una pregunta que tenemos que hacernos. Lo que la sociedad tiene como verdad, ¿estamos seguros que lo es? Vuelvo a repetirla. Lo que la sociedad tiene como verdad, ¿estamos seguros que lo es? Esto es importante. Se piensa que si la mayoría lo cree, entonces es verdad. ¿Es correcto esa evaluación porque la mayoría de la gente lo cree es verdad? Es incorrecta esa evaluación. Que si la mayoría no lo cree, entonces no es verdad. ¿Por qué? Porque medimos la verdad de acuerdo a la cantidad de personas que lo creen. Si se cree, si la mayoría lo cree, entonces es verdad. Si la mayoría no lo cree, entonces no es verdad. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que la verdad siempre ha sido impopular. La verdad no la acepta la mayoría. La mayoría acepta la mentira, el engaño o la falsedad. Estas tres cosas que acabo de mencionar, la falsedad, la mentira y el engaño, son más populares que la verdad. Esto se debe a que el ser humano usa con más frecuencia la mentira, lo falso y el engaño. Y en cada repetición que el hombre va haciendo de estas tres cosas, es una exposición repetida. Y esto hace que finalmente las personas la acepten como verdad. La repetición. La repetición. Una persona puede estar escuchando constantemente la mentira y finalmente va a terminar aceptándola como si fuera la verdad. La repetición de una mentira con suficiente frecuencia puede hacer que parezca más creíble que la verdad. Por eso, ¿qué es más popular? ¿La verdad o la mentira? La mentira es más popular. ¿Por qué? Porque se repite. La mentira, dijéramos nosotros, está hecha como anillo al dedo. Está a la medida del ser humano. Quiere decir que la puedes usar a tu gusto, como tú quieras. La puedes acomodar a tu forma de pensar, de vivir, de tus criterios. Y es atractiva, ¿por qué? Porque apela a tus gustos, a las necesidades, a las prioridades. La mentira se adapta a tu vida. Por esa razón es más popular. Te crea una ilusión que parece verdad. Ahora, ¿quién nos puede hablar de la verdad? ¿Quién puede decirnos qué es la verdad? El único que puede decirnos qué es la verdad no es el hombre, sino Dios. La palabra de Dios nos dice cómo eran las sociedades antiguas y cómo las veía Dios, el Creador. Por ejemplo, te leo del libro de Levíticos, capítulo 18, versículos del 1 al 4, dice así: El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: Yo soy el Señor, su Dios. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor tu Dios, versión Nueva Internacional. Si nosotros nos damos cuenta, Dios le dice al pueblo:
no imiten ustedes las costumbres de Egipto, ni tomen en cuenta, ni imiten las costumbres de Canaán, la tierra donde van a entrar. Ahora, comenzando desde este punto, desde este pasaje bíblico, las costumbres de las naciones, Dios no las veía sanas. ¿Por qué razón? Porque Dios las está prohibiendo. Porque Dios le está diciendo al pueblo, no imiten. Si notamos, Dios hace o marca una gran diferencia entre las costumbres de Egipto, las costumbres de Canaán y lo que es su voluntad. Quiere decir que Dios, queridos hermanos, no acepta las costumbres de Egipto que están en contra de su voluntad. Él no toma las costumbres de Egipto y de Canaán como suyas, como si fueran parte de la vida, como si fueran parte de lo que Él estableció. No, Dios es claro, Dios dice, no imites. Él no las toma como suyas, tampoco dice que están bien, tampoco dice que las acepta o que no hay ningún problema en ellas. Todo lo contrario, muestra un rechazo, una prohibición rotunda. Por eso Dios es directo. Dios dice, no imites las costumbres de Egipto. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, Dios sigue tocando este mismo punto. El pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida y Dios le dice esto: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Ahora entendemos que las naciones en aquel tiempo de Moisés, las costumbres que ellas practicaban, o déjame llamarlas las culturas que existían en aquel tiempo, Dios no las aceptaba. Dios da una prohibición. De hecho, si nos damos cuenta, en Deuteronomio 18:9, Dios las llama abominables, costumbres abominables. La palabra abominable puede llamarse también detestables. Quiere decir que Dios detestaba lo que las naciones practicaban en aquel tiempo, porque no estaban relacionadas con Él, no estaban relacionadas con su voluntad. Dios nunca las aceptó porque no estaban de acuerdo a lo que Él había establecido. Por eso Dios es claro en cuanto a lo que Él no acepta por ninguna razón sobre lo que practicaban las naciones vecinas alrededor. Dios las llama abominables, detestables ante Él. Hoy sigue habiendo costumbres o culturas que se practican y se cree que son verdad, pero a la luz de las Escrituras no lo son. Dios sigue diciendo, no imites las costumbres, las culturas. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las costumbres o culturas que se practicaban en aquel tiempo? ¿Por qué Dios prohibió al pueblo? ¿Por qué Dios amonestó al pueblo? Si siguen estas costumbres, se van a lastimar. ¿Sabes que muchas de esas costumbres hoy se siguen practicando? Sin embargo, la gente cree que son de Dios. La gente las acepta como verdades divinas, pero el pasaje mismo de Deuteronomio nos dice algunas de las cosas que Dios no quería que el pueblo practicara. Déjame leerlas directamente de la Biblia. En Deuteronomio capítulo 18, que es donde estamos hablando el pasaje, voy a leer desde el versículo 9 que leí anteriormente. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Ahora,
Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, adivinación, los que practican adivinación, los que buscan a los encantadores, los que buscan a los magos, los que consultan a los muertos, Dios los llama abominaciones. Sin embargo, nos damos cuenta que hoy en la actualidad muchas personas, de hecho, a través de las culturas, se siguen practicando todas estas cosas y aún se etiquetan como verdades. Cuando tú escuchas a un adivino, a un espiritista, a un brujo, a un mago, ellos dicen que Dios les dio ese don para beneficiar a la sociedad, cuando Dios las prohíbe, cuando Dios las califica como abominaciones. Entonces, cuando leemos estos pasajes, notamos que se siguen practicando todas estas cosas, y muchas más de las que se mencionan en otras partes de la Biblia. Por esa razón, las personas rechazan la verdad, porque nos confronta con lo que no es verdadero. Descubre lo que es engaño, lo que es falso, lo que es mentira. Por esa razón las personas no quieren escuchar la palabra de Dios. Porque lo que la humanidad tiene como verdad, Dios lo tiene como falso. Por eso, no te molestes por lo que estoy diciendo. Te invito de todo corazón que comiences a leer la Biblia, comiences a buscar la verdad de todo corazón, con el deseo de conocer la verdad en Cristo. ¿Por qué? Porque es necesario, porque muchas de las cosas que la sociedad hoy tiene como verdad, Dios las tiene como falsedad. ¿Cuál es el error que el hombre comete? En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7, he escuchado mucho esto. Dice, no seáis sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Sabes por qué? Porque cuando las personas son sabios en su propia opinión, no le ven mal a lo que Dios toma como falso. Ellos llegan a sus propias conclusiones. Por ejemplo, platicaba el miércoles, y lo voy a repetir, una persona se acercó aquí en la iglesia para hablar conmigo y me preguntó acerca del sábado. Y lo primero que él me dice, yo creo que todos los días son iguales. Lo que le contesté fue, esa es su opinión. No es lo que Dios dice. Esa es la opinión de Él. Por eso Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Vas a encontrar muchas opiniones. Como algunos dicen, lo que importa solo es el amor para tener una relación. No importa cómo pienses, no importa quién eres. Solamente es el amor. Pero ese amor no es el que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque sacan sus propias conclusiones. Por eso escucha bien. Lo que la sociedad tiene como verdad, Dios lo tiene como falso. Mira lo que dice, la experiencia de Israel es la experiencia de la humanidad. En el libro de Jeremías, en el capítulo 7, versículo 31, mira lo que dice así. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé. Dice, ni subió en mi corazón. Hacían esas cosas creyendo que Dios las había pedido, que Dios estaba de acuerdo, que Dios no veía ningún mal, pero Dios amonesta al pueblo a través del profeta Jeremías y les dice que estas cosas Él no las mandó, ni vinieron a su corazón, ni en su pensamiento estuvieron. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 5, dice el mismo profeta, abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Entiendes ahora?
Ellos pensaban que lo que estaban haciendo estaba de acuerdo a Dios y Dios le dice, no, eso yo no se los pedí. ¿Cuántas cosas hoy la sociedad está haciendo? Creyendo que Dios las acepta y Dios dice, eso yo nunca lo pedí. Eso nunca vino a mi pensamiento. Eso yo no lo dejé escrito. Eso nunca pedí que el hombre practicara. Esa es la realidad. Hoy se siguen practicando muchas cosas creyendo que Dios las pidió. Por eso te repito esta frase. Lo que la sociedad tiene como verdad, Dios lo tiene como falsedad. Vuelvo a leer pasajes del libro de Jeremías en el capítulo 10, versículos 2 y 3. Dice, así dijo Jehová. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman. Nuevamente Dios dice, no aprendas el camino de las naciones, el estilo de vida de ellos. En aquel tiempo había mucha superstición como hoy en la actualidad. Eran supersticiosos y cualquier cosa que pasaba en el cielo pronosticaban cosas malas. Hay mucha gente hoy en la actualidad que es supersticiosa. A todo lo ven mal. Y Dios dice, no aprendáis el camino de las naciones, dice el versículo siguiente, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. En el mismo libro, en el mismo capítulo 10, el versículo 14, hablando sobre la idolatría de Israel, dice así, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. El versículo 15 dice, vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. ¿Sabes por qué? Porque lo que la sociedad tiene como verdad, Dios la tiene como falsedad. Hay muchas cosas más que Dios tiene como falsedad. El tiempo se está acabando, el tiempo para seguir predicando, pero quiero que entendamos la importancia. Por eso Jesús dijo en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y la verdad os hará libre. La verdad suprema, la verdad viva es Jesús. Es Cristo nuestro Salvador. Aún en el mundo cristiano muchas personas practican cosas que Dios nunca pidió. Te voy a dar un ejemplo. No lo hago para burlarme de las personas. Lo hago para que veamos y lo comparemos conforme a la Biblia. El Espíritu Santo. Tú vas a ver cantidad de videos donde las personas tiran, los predicadores tiran a las personas al suelo con el supuesto poder del Espíritu Santo. Otros hacen que las personas solamente estén girando alrededor, dando vueltas por el poder del Espíritu Santo. Cosas que la Biblia no enseña, cosas que Dios nunca pidió, cosas que Cristo Jesús nunca dijo que el Espíritu Santo haría. Sin embargo, las personas las tienen como si fueran verdad, cuando Dios las tiene como falsedad. Por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios, que con el deseo, con hambre de conocer la verdad, nos arrodillemos para pedir la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca te va a guiar a la falsedad. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a desobedecer a Dios. El Espíritu Santo nunca te va a guiar para que vayas en contra de lo que Dios ha dejado escrito para nuestra bendición. Por eso, Cristo Jesús viene pronto. Esa es la gran verdad. Los científicos pueden decir que no. Los incrédulos pueden decir que no va a pasar nada. Los ateos pueden ignorar esta gran verdad, pero Cristo Jesús vendrá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Por eso, con todo mi corazón, en el nombre de Cristo, te invito que leas la Biblia, que estudies la Biblia,
Porque muchas cosas que se practican hoy en la sociedad y en el mundo cristiano, Dios las tiene como falsedad. Y recuerda que Cristo Jesús viene pronto. Piensa en esto con cariño para ti.